Y vamos a leer del 1 del versículo 1 a 23. Esta Biblia mía como nueva se le pegan las hojas. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tengan un amén. Segunda de Corintios capítulo 3. Quiero meter un poquito de agua por ahí. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga sabiduría a su palabra y a mí también. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que ya que nos ha dado tu palabra, Señor, que también nos dé la revelación, la interpretación de tu palabra, que nos hable a través de tu palabra, Señor, que estamos hambrientos y necesitados de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Dios mío, Señor, que sea tú mismo, Espíritu Santo, el que predique la palabra de Dios, que tú abras nuestros corazones, Señor, todo nuestro ser, para que reciban la palabra de Dios. Espíritu Santo, prepáranos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí el apóstol Pablo ahí está diciendo, le está haciendo, empieza este capítulo haciéndole una pregunta a los corintios. Los corintios era una iglesia que Pablo formó. Pablo formó muchas iglesias, como vemos, cada carta de esta o cada libro de esto que Pablo escribió era iglesia que tenía, le escribía a esa iglesia. Entonces podemos ver que hay como 8 libros en la Biblia que Pablo escribió. Este es uno de ellos. Esta es una iglesia que le causó muchos problemas a Pablo, muchos problemas, le hizo sufrir mucho. Pero Pablo, como se llamaba Pablo y los Pablos son duros de mollera, no dio su brazo a torcer hasta que consiguió lo que él se propuso en su corazón y lo que Dios le había puesto, que era formar a Cristo en estas personas. Gloria a Dios. Entonces Pablo le está diciendo, comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos. No es que Pablo se había recomendado antes. Pablo le hace esta pregunta porque él había empezado esta obra. Pablo era un hombre muy honrado y muy honesto, además de la sabiduría que tenía en aquellos tiempos. Era un hombre muy honrado, que él decía que él no edificaba sobre fundamento ajeno. O sea, donde otro había ido a evangelizar, Pablo no evangelizaba. Y eso es de Dios. Eso es de Dios. Una persona, un servidor de Jesucristo tiene que ser honrado. No puede querer edificar sobre fundamento que otro puso. Entonces Pablo le empieza este capítulo lo empieza con esta pregunta, porque él había empezado esta obra, tenía esta obra formada. Pablo en ese momento había ido a Macedonia y vinieron unos falsos maestros de Jerusalén
con cartas, con cartas de recomendación. Venían con cartas de recomendación porque eran falsos. Entonces, por eso Pablo le dice, tenemos que recomendarnos otra vez a nosotros mismos. Tenéis necesidad de carta, o sea, de que vengamos con carta, como han venido estos falsos hermanos. O sea, no es que Pablo al principio se haya recomendado. Entonces, Pablo le está haciendo esta pregunta, esta interrogación, porque Pablo entendió, supo de que estos hermanos habían venido con mentira para querer apoderarse de la obra que ya Pablo tenía formada. Te imaginas que yo me voy a República Dominicana como el 7 de verano, y cuando vengo encuentro a otro pastor aquí y que ustedes lo han recibido. Te imaginas cómo me sentiría yo. Y esto es lo que le ha pasado a Pablo. Entonces Pablo le está diciendo que ellos son cartas, que ellos y nosotros somos carta de Jesucristo. Gloria a Dios. Y todos sabemos que es una carta, ¿verdad? Gloria a Dios. Una carta es un medio por el cual la gente se comunicaba antes de los móviles. Los móviles por un lado son buenos, pero por otro lado son una desgracia. Porque usted sabe la ilusión que le hacía a uno cuando venía esa carta. Cuando yo llegué a España, aquí no había móviles en ninguna parte del mundo. Hermanos, y cuando a mí me llegaba una carta, que yo abría ese buzón y yo vi ese sobre blanco con esa rayita azul y rojo, yo decía, carta de República Dominicana, qué alegría, qué ilusión. ¡Wow! Cuando yo abrí esa carta, Dios mío, que sabía de mi gente allá, porque era el único medio que tenía de saber de mi gente. Hermano, ustedes lo tienen todo fácil ahora. Ahora se meten con el internet, la teclita y el móvil, y se comunican a cualquier parte del mundo. Yo no era así. Cuando yo llegué aquí, yo tenía que ir a cabina pública y hacer filas, porque no había muchas. Y había que hacer fila para llamar, porque todo el mundo iba a la cabina pública a llamar. Y cuando iban esos enamorados a hablar con sus amadas, ¡ay, amigo mío! Ahí había que tirarse horas esperando, haciendo fila para poder uno llamar. Usted sabe, hoy día ustedes lo tienen todo muy fácil. Entonces cuando nosotros los que vinimos primero, hoy recibíamos una carta, pero qué alegría, Dios mío, qué ilusión nos hacía. Dios mío, decíamos, noticias de tierra lejana para nosotros, Dios mío, gloria a Dios. Mire, una carta tiene que ser legible, una carta tiene que ser sin arruga. Usted imagínese que que usted vaya a abrir el buzón y encuentre una carta allí toda arrugada y toda sucia y arrugada. Qué cosa más fea, ¿no? Va a decir, pero qué guarro fue que me envió esto. Gloria a Dios. Usted dirá, ¿qué charlatán de la pastora? No, bueno, es que mire, porque uno sea servidor de Jesucristo no tiene que tener una cara de limón. Uno tiene que tener una cara amable, ser amable, ¿no? Y hacerle pasar el rato bien a los que están escuchando. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Miren, en los versículos de inicio nos dice que somos carta de Cristo. Gloria a Dios. Miren qué cosa más bonita, ¿eh? Gloria a Dios. Una carta es algo que alguien ha escrito para otros. Esa carta contiene el sentir de la revelación de los pensamientos de la otra persona. A veces uno recibe carta y cuando uno la empieza a leer, uno se da cuenta cómo estaba la otra persona cuando escribió esta carta, ¿verdad? Incluso vemos la Biblia y leemos los escritos de Pablo y nos damos cuenta de la situación de Pablo en cada momento, cómo estaba, si estaba bien, si lo estaba pasando mal. Pues así mismo eran las cartas. Cuando uno cogía una carta, mucha ilusión, pero empezaba a leerla y te daba cuenta cómo estaba la otra persona por lo que te manda a decir, ¿verdad? Incluso ahora con los mensajitos de los móviles, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando a mí me envían un mensaje, inmediatamente yo me doy cuenta de cómo estaba la otra persona o cómo se está sintiendo en ese momento la persona que me envió el mensaje. Si el mensaje, aunque me esté diciendo cosas bonitas, realmente era de bien o es que la persona lo dice por evadir la situación. Muchas veces me pasa eso, que me entero de la situación de la persona en el momento que leo los mensajes muchas veces. Gloria a Dios. Entonces una carta revela el sentir contiene el sentir de la revelación de los pensamientos de esa persona que escribió. Gloria a Dios.
Mire, la creación de Dios, usted ve la creación de Dios, es una carta abierta al mundo entero, donde podemos ver qué Dios tan maravilloso, qué sabiduría, pero qué poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Podemos verlo, sí, no, hermanos, mire, esto que vemos no existió por un bim bam, por una explosión. Esto existió por un Dios todopoderoso, sabio, un Dios de amor, un Dios de poder. Es el único que ha podido hacer todo y poner cada cosa en su lugar, hermanos. No hay hombre humano ni explosión que pueda hacer lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha hecho las cosas. En la providencia de Dios es otra carta escrita de Dios, pero con el dedo de Dios. La providencia de Dios no se puede, no todo la pueden leer con claridad, pero es un medio. La providencia de Dios permite que veamos cómo Dios hace las cosas. Dios no es un hombre, no es un hombre ni es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden. Es un Dios que previamente conoce, provee, planea y prepara las cosas con conocimiento de antemano y con todo detalle. Usted ve que no deja nada. Usted mire su cuerpo humano y verá si hay algo fuera de lugar. Nada, todo está en su lugar. Y todo tiene un porqué y un para qué. Hasta esos pelitos que no nos gustan tienen un porqué en nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mire, la iglesia es la carta de Jesucristo enviada al mundo entero. Gloria a Dios. Y es una carta escrita por el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo de Dios es el que escribió en usted y escribió en mí. Usted y yo somos carta de Jesucristo. Amén. Enviada al mundo para llevar el mensaje de Dios. Somos cartas que enviada para expresar el amor, la gracia, el poder y la sabiduría y la inteligencia de Dios. Mire, hasta el más torpe, hasta una gente que no sabe leer y escribir, usted ve qué inteligencia le da a Dios, qué sabiduría. Hasta aprenden a leer la Biblia. Gente que no sabía leer y escribir, el Espíritu Santo le enseña a leer la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y nos hace sabios. Dice que cogió a lo vil menospreciado del mundo. Dios lo cogió para avergonzar a los sabios. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo ya me siento feliz, porque yo no soy una gente muy letrada. Soy más bien del burgo, como era Pedro. Me identifico mucho con Pedro. Pero bueno, el Señor me va enseñando. El Señor me va enseñando y yo me voy dejando que me enseñe. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Pablo habíamos comenzado la obra de Dios en los Corintios. Él ya había enseñado el Evangelio. Y ahora llegaron a Corintios estos falsos maestros de Jerusalén con esta carta de recomendación. Y los corintios se creen que traidores. Lo recibieron con los brazos abiertos y le creyeron todas sus mentiras. Y por eso Pablo le hace esta pregunta a ellos: ¿necesitamos recomendarnos otra vez? ¿O necesitamos carta de recomendación para presentarnos delante de vosotros? Usted imagínese que yo entro por esa puerta y está todo lleno aquí, y que usted me mira todo raro a mí y que yo tenga que traer una carta de recomendación para que usted me reciba aquí. Se me cae el alma a los pies ese día. Que no suceda nunca. Yo me imagino Pablo cómo se quedó cuando vio esto. Gloria a Dios. Estos falsos maestros comenzaron a menospreciar a Pablo, a menospreciar las enseñanzas de Pablo, a poner duda en el corazón y en la mente de los hermanos de Corintios de que Pablo no era un verdadero siervo de Dios, no era un verdadero apóstol. Usted ve que cada uno juzga, dice que el ladrón juzga a los demás por su condición. Ellos eran falsos y por eso ponían en duda el testimonio de Pablo. ¿Para qué? Para que los corintios le crean a ellos. Y los corintios tontos le creyeron. Y eso fue lo que a Pablo le dolió. Que no es que hayan venido los hermanos, porque siempre es bueno que vengan hermanos nuevos a visitar a la iglesia del Señor. Siempre es bueno. Gloria a Dios. Pero hay que ver con qué intenciones vienen también. Entonces estos hermanos vinieron con estas malas intenciones y los corintios se tragaron el anzuelo con la carnada, se lo creyeron todo. Entonces por eso que Pablo le hace esa pregunta y le dice: hoy que necesito carta de vosotros. O sea, como que dice Pablo, le dice: vengo a los míos
y necesito recomendarme yo ahora a vosotros. Porque Pablo se molestó por lo de los hermanos falsos del falso maestro, pero también estaba dolido con los corintios. Porque que los corintios, cuando Pablo llegó a ellos no conocían nada de Dios. Y Pablo fue el que le enseñó el amor de Dios. Pablo fue el que le habló de Jesucristo a ellos. Y ahora que vienen estos falsos hermanos y le han inyectado el veneno y ellos se lo han creído. Entonces Pablo le está diciendo, o sea, Pablo no desprestigia el uso de las cartas, porque en la iglesia primitiva era así como se funcionaba por carta. Era así y como se funcionaba antes. Ahora ya las cartas pasaron de moda, pero antes todo era con cartas. Usted quería comunicarse con su familia lejana, una carta que duraba 20 días, un mes, y hasta que le regresaban la respuesta, otro mes, esperando con ansia que le contesten para saber de su familia. Hermanos, así era que vivíamos antes. Entonces Pablo no desprestigia ni le quita valor al uso de la carta, sino porque este era el medio por el cual la iglesia primitiva se comunicaba y usaba para transportarse de un sitio a otro. Acuérdense que por ejemplo el rey, cuando envió a su siervo que estaba lleno de lepra a donde Eliseo, le mandó una carta, sí. Cuando mandó a Naamán, le mandó una carta para que le sanara a su siervo. Entonces era así, por carta que se comunicaban las cosas, porque no había otro medio. Pero no es la importancia, Pablo no le quita importancia a la práctica de la carta, sino Pablo lo que le deja claro a los corintios es que estos falsos maestros no tenían otra cosa, no tenían un ministerio de parte de Dios que pudieran ofrecer, ni tenían otras credenciales con que pudieran presentarse para ser creíbles. Entonces vinieron con esa carta desde Jerusalén, con esas cartas, pero ellos eran falsos maestros, no eran verdaderos. Esto es como si usted va a un sitio y te dice, sí, yo soy cristiano. Bueno, ¿y qué le identifica a usted de que sea cristiano? Entonces, tenemos la identidad de Jesucristo en nuestras vidas. Podemos decir, no, mire, aquí está el teléfono de mi pastora, llámele para que usted vea que yo me congrego en una iglesia. Por ejemplo, hoy día tenemos esas facilidades, pero antes no había esas facilidades. Entonces, estos falsos maestros querían que los corintios le pidieran carta de recomendación a Pablo cada vez que lo visitaran. O sea, porque ellos lo que querían era sacar a Pablo para ellos quedarse con la obra. Por eso Pablo le hizo esa pregunta, si acaso necesitaban carta. Él le decía, yo he venido a vosotros cuando vosotros erais idólatras, no conocían a Dios, eran paganos, porque los corintios eran muy paganos, muy idólatras de imágenes. Entonces Pablo fue cuando ellos no conocían nada de Dios y le enseña la verdad de Jesucristo. Y es triste para Pablo, fue muy triste para Pablo esta escena, ¿sabes? Fue muy triste. Si leemos ese capítulo entero nos damos cuenta de que luego Pablo le dice que lo perdone, que si ellos lo perdonan, él también lo perdona a estas personas. Gloria a Dios. Entonces Pablo le dice, vosotros mismos sois nuestras cartas. O sea, como si yo llego a un sitio, digo, pero es que vosotros sois mi carta de recomendación. Vosotros sois mi carta de recomendación. Vosotros sois la carta de esta obra, de que yo, por Jesucristo, a través de mí, está levantando esta obra. Vosotros sois mis testigos. Amén. Entonces eso mismo le pasó a Pablo. Entonces Pablo le dice, vosotros sois nuestras cartas escritas en nuestros corazones. En este caso no hacía falta ninguna otra carta de papel. Ellos mismos eran el fruto del ministerio apostólico de Pablo, de ese amor tan grande que Pablo tenía por las personas, por las almas. Porque ningún otro apóstol de Jesucristo abrió más iglesia que Pablo. Ningún otro, sí, abrieron una o dos, pero como mucho. Pero Pablo que abrió
muchas. Entonces ellos, los corintios eran el sello de su apostolado. Gloria a Dios. Entonces ellos eran cartas, Pablo dice, vosotros sois cartas leídas por todos los hombres. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía, conocían a los corintios qué tipo de personas eran. Y ahora que Pablo fue y le predicó el evangelio, ellos se convirtieron, fueron cambiados, su vida fue transformada. Entonces todo el mundo podía ver que eran otras personas que habían sido cambiados. Por eso Pablo dice, sois cartas leídas. Entonces todo el mundo puede ver lo que Dios ha hecho en vosotros. Es lo que Pablo le estaba diciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mira, dice que somos cartas. Nosotros también somos cartas de Dios. No que eran los corintios, eran cartas de Dios nada más. Usted y yo somos cartas de Dios. Y si usted y yo somos cartas de Dios, Cristo es la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Quiere decir que tú eres un mensaje vivo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es un mensaje vivo de Dios, un mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere usarte cada día para que lleves su mensaje, gloria a Dios, por todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres una carta escrita, no con tinta y papel, ni en tabla de piedra, como en el monte Sinaí, que se escribieron en la tabla de piedra los 10 mandamientos, sino que ahora los 10 mandamientos están escritos en ti, que eres la carta de Dios, están escritos en tu corazón. El Espíritu Santo lo ha escrito en tu corazón, gloria a Dios. Amén. Como dicen, no con tinta ni en tabla de piedra, sino en la tabla del corazón. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios ha escrito a Jesucristo en nuestro corazón, ha escrito los mandamientos de Dios en nuestros corazones, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús es la palabra de Dios. Cuando oían a Jesús hablar, cuando lo veían en aquel tiempo, estaban viendo a la palabra de Dios que caminaba, que se movía, que vivía entre ellos. Pero hoy día, el que quiera oír palabra de Dios y quiera ver la palabra de Dios, te tiene que mirar a ti, hermanos. Tiene que mirar a cada uno de vosotros. Vosotros sois la palabra de Dios hoy día en este mundo. Nosotros somos la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Por eso deja que la palabra de Dios fluya en ti, a través de ti y dé vida. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios viva y vive dentro de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso que tú vives, porque la palabra de Dios está dentro de ti. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Antes de aceptar a Cristo, mira, nuestra carta solamente había escrito una sola cosa: pecado y más pecado. No había otra cosa. Pero el día que Cristo entró en tu corazón, Dios el Padre cogió el borrador y borró todo. Borró todo. Y ahora el Espíritu de Dios empezó a escribir en esa carta que eres tú, en tu corazón, empezó a escribir. Y empezó a escribir. Y empezó a escribir cosas nuevas, gloria a Dios. Amén. Y no escribe lo mismo que escribe en ti, no lo escribe en mí. Porque tú eres una carta y yo soy otra. Gloria a Dios. Pero Él no ha terminado de escribir. Él no ha terminado de escribir. Cada carta termina con un punto y con el remitente. Pero la carta nuestra, la carta que Dios está escribiendo en ti, hermano, todavía no le ha puesto el punto, porque todavía no ha terminado la obra en ti. Está trabajando, Amén. está escribiendo y está escribiendo la maravilla de su amor en tu corazón, gloria a Dios. Está escribiendo esas obras que Dios ha hecho en ti y a través de ti, gloria a Dios. Y va a seguir escribiendo porque te va a usar grandemente para grandes obras. Amén. Y todas esas obras las va escribiendo, gloria a Dios. Y ahí escribió los 10 mandamientos, aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Entonces, Dios no ha terminado su obra en ti. Gloria a Dios. Dios no ha terminado todavía. Bendito sea el Señor. Pero ahí tenemos que guardar la palabra de Dios siempre. Siempre. Lo más importante que tiene que haber en nuestro corazón es la palabra de Dios. Porque ella es luz. Ella es luz. Amén. Y si la palabra de Dios está en tu corazón, todo tu ser va a estar iluminado.
Todo va a resplandecer. A donde tú llegues va a resplandecer. No va a necesitar carta de recomendación, porque la lleva dentro de ti. Y todos van a poder ver que tú eres un verdadero hijo, hija de Dios. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos la cena del Señor.